Bueno, pues hoy vamos a ver cómo hacer funciones de PLSQL en SQL Developer o SQL Developer o SQL Developer, como queráis llamarle. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el cómo crear la función con este pequeño ejemplo que realmente es bastante sencillo y sobre todo nos vamos a fijar en la sintaxis que hace falta para crearlo. Además, con este ejemplo lo que vamos a ver también es un poco a saber escribir las excepciones con el ejemplo de aquí, que nos va a pedir hacer una excepción en caso de que no encuentre un dato. Así de sencillo. Entonces, el ejercicio lo que nos pide es que creemos una función que se llama describir proyecto, en el que la entrada va a ser código del proyectazo, que nos pase el usuario, y la salida va a ser el tema del proyectazo. Así de simple. Y además, si no encuentra el proyectazo en sí, pues devolveremos una excepción con un mensaje de error de que no hemos encontrado este proyectazo. Entonces, para verlo de una manera un poco más visual, básicamente lo que se trata es de cogemos al usuario y el usuario nos introduce lo que es un código. Nosotros lo que haremos será pasarlo por nuestra función y lo que sacaremos será el tema del proyectazo. Y en caso de que hubiera algún error, pues sacaremos un mensaje en consola que diremos que no hemos encontrado el proyectazo con ID el que nos haya pasado. Bien, así que vamos manitas a la obra. Nos venimos a nuestro Visual Studio y comenzamos. Entonces, la sintaxis básica para empezar a crear lo que son las funciones sería create or replace function y ahora el nombre de nuestra función que hemos llamado describir proyecto. Vale, un poco como recordatorio, vamos a dejar aquí lo que nos pedían, es decir, crear describir proyecto donde la entrada será el código y salida el tema del proyecto. Así que nada, empezamos diciendo, bueno, pues crea o reemplaza una función, es decir, si existiera esa función la reemplazaríamos, así evitamos problemas de que exista ya una función con este nombre. Ahora tenemos que pasarle tenemos que escribir lo que el usuario, la variable del identificador, es decir, lo que el usuario nos va a pasar, que es el código, que podemos llamar como queramos, que podría ser, por ejemplo, el código. Y aquí, importante, tenemos siempre que especificar el tipo de dato que nos va a pasar. Ahora bien, podríamos poner un tipo de dato estático, es decir, podríamos decirle, bueno, pues esta variable sería un number de tipo de número, un string, es decir, un tipo de dato de caracteres. O bien, lo que podemos hacer es, en lugar de poner un tipo de dato estático, podemos crear un tipo de dato que sea referencia del tipo de dato de la base de la columna. Es decir, si nosotros sabemos que lo que nos van a introducir es el código y conocemos lo que es el tipo de dato del código, ¿por qué no crear una función en la que cuando se le vaya a pasar la variable de entrada, si sabemos que va a ser la del código, pues decirle que va a ser de este mismo tipo? Y eso es posible en PLSQL con la siguiente sentencia, ¿vale? Es decir, ponemos in y apuntamos a la columna. Es decir, ponemos lo que es el nombre de la tabla, proyectazo, punto la columna, que sería código. Voy a ponerla sin acento porque los acentos en general son mal vistos porque todo es inglés. Así que vamos a ponerlo así. Y ahora, porcentaje type, de tipo. ¿Vale? Y con esto lo que conseguimos es, bueno, pues ahora el tipo de esta variable, de la variable el código, va a ser la misma que el tipo de la columna de la tabla del código. Y así hacemos un tipo de dato que sea más versátil. Es decir, que si por ejemplo, imaginemos que por cualquier razón tenemos que cambiar el tipo de dato de lo que es el código, ya sea porque, por ejemplo, hemos llegado al límite, ¿no? Es decir, hemos puesto un tipo de dato que acepta un cierto rango de números, hemos llegado a ese límite, tenemos que cambiar el tipo de dato ahora para poder ampliar. Claro, si lo hacemos aquí y no lo hacemos en la función y en la función nos pasan otro número muy largo que no va a poder recoger esa función, pues adiós muy buenas. Así que, pues así es como se consigue. Bien, ahora lo que tenemos que poner es el tipo de dato que va a devolver la función. Es decir, ponemos un return, o como queráis llamarlo, y el tipo de dato hacemos más de lo mismo, porque como sabemos que el tipo de dato que va a devolver va a ser el tema, pues vamos a hacer proyectazo.tema porcentaje type. Y con esto volvemos a conseguir que sea un tipo de dato dinámico. Ahora ponemos is y con esto ya podemos empezar a construir la función. Ahora bien, en el caso de las funciones en PLSQL se dividen en dos partes. Una, la parte en la que vamos a poner las variables y su tipo,
y la otra en la que va a estar la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos begin y esto termina todo con un end. ¿Vale? Entonces, lo que haya dentro de aquí, entre begin y end, será la funcionalidad. Y lo que haya antes, entre medio, serán los tipos de datos. Es decir, vamos a declarar las variables y sus datos en esta sección de aquí. Entonces, ponemos, por ejemplo, aux tema y le tenemos que decir también el tipo de dato, que va a ser el del tema. Así que, al igual que antes, pues ponemos proyectazo.tema porcentaje. Bien, entonces aquí en esta sección tendríamos la declaración de las variables y aquí ya empezamos con la funcionalidad por fin. Entonces, la funcionalidad es una sentencia SQL de toda la vida, es decir, un select, tema, y ahora aquí cambia un poco. Aquí lo que vamos a decir ahora es into aux tema. Con esto lo que le estamos diciendo es seleccióname el tema y lo que me recojas del tema me lo guardas en la variable aux tema. Y como tema y aux tema tienen el mismo tipo de variable, no tendrán ningún problema. Además, como vamos a pasarle un solo identificador, solo me va a recoger una sola variable. Por lo tanto, no va a haber ningún problema para hacerlo así. Así que ahora, después de eso, lo de siempre. From, proyectazo, where. Ahora, el código que nos han pasado sea igual al código del proyectazo. Perdón. O sea, donde el código de la tabla sea igual a el código que nos han pasado. Eso es. ¿Vale? Entonces lo que le estamos diciendo aquí es, bueno, pues selecciona el tema, de lo que me encuentres, guárdamelo aquí, de lo que es la tabla proyectazo, donde el código de proyectazo sea igual a el código, aquí está, el código que nos han pasado. Y ahora, pues simplemente devolvemos lo que hemos guardado en la variable auxiliar. Y con esto ya tendríamos la función. Fácil y sencillo. Ahora bien, nos han pedido también que creemos una excepción si no encuentra ningún tema. Bien, la sintaxis de la excepción es también bastante sencilla. Empieza con una exception. Aquí ya me lo está chivando. Es básicamente when no data found. Es decir, esto digamos que es una excepción que ya viene predefinida por PLSQL. Y como estas hay otras muchas que ya iremos viendo en siguientes vídeos. Y básicamente lo que le estamos diciendo es, bueno, vamos a generar una excepción que cuando no encuentres el tipo de dato, entonces haz esta cosa o esta otra cosa, lo que sea. Ahora vamos a ver lo que hacemos. Y así podríamos hacer siempre, es decir, luego que necesitamos otra, pues podemos poner otro when, ¿vale? Pase otra cosa, entonces then lo que sea. Vale, entonces aquí, cuando no encuentres el tipo de dato, lo que nos decían es que si no encuentra ningún tema, entonces imprimimos que no lo hemos encontrado. Entonces, para imprimirlo es una función predefinida también por PLSQL, que es dbms. Aquí ya me lo chiva un poco, sin esto, ¿vale? Que básicamente es dbms output.putLine y dentro escribimos la frase que queremos que salga impresa. Es decir, no se ha encontrado el proyectazo del ID, bueno, del código, ¿vale? Y aquí, y ahora para concatenar lo que es el mensaje con la variable sería con los pipelines, ¿vale? Con el operador O, que la tenemos en el 1, y ponemos la variable, el código que nos han pasado. Y eso sería todo. Eso es básicamente cómo se crearía una función en PLSQL. Fácil y sencillo. Hasta aquí. Luego iremos viendo cosas más complejos. Así que nada, esto sería todo hasta aquí. Al final el ejercicio, como veis, es bastante sencillo. La sintaxis de la función también es bastante sencillo. Simplemente hay que saber un poco cómo funcionan las select. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Si veis que he fallado en algo, comentádmelo también. Así vemos un poco si, bueno, pues como son mis primeros vídeos, seguro que hay mucho que comentar. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más sobre el tema, no olvidéis darle un buen pulgar hacia arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.